Bueno, listo, ya está grabando. Ok. Bueno, muchachos, entonces, espero la hayan pasado muy bien en el receso de fin de año. Espero que pues hayan tenido tiempo para descansar un poco y pues que hayan podido como volver al ruedo, volver a la cuestión de los estudios para terminar el semestre. Es difícil, pero pues bueno, somos de la Nacho, estamos atados a eso. Entonces, muchachos, am, bueno, la semana pasada pues yo les envié un correo comentándoles que, bueno, iba a tratar de hacer la sesión de manera no, por decirlo así, no en vivo, por decirlo, sino de una manera asíncrona, tratando como de enviarles alguna explicación con la cual ustedes se podrían guiar un poco correspondientemente en lo que respecta al taller número 4. Entonces, me han llegado algunas dudas que, por lo que intuyo, salió bien esta cuestión. ¿Por qué? Porque pues generaron algunas dudas importantes. Es- eh, Algunos me mandaron diseños ya hechos, entonces me doy por bien servido. Y también algunos preguntaron algunas cosas que pues bueno, algunos los contesté, si no contesté, bueno, de pronto aquí veo que aquí está David Santiago. Bueno, le va a contestar la pregunta ahorita. eh, pero bueno, esa es la idea. Creo que se hizo bien. De todas maneras, pues esta sería la segunda sesión y lo dedicaríamos a eso, a dudas, ¿vale? Todo dudas acerca de lo que respecta al taller y también a lo que puede ser el proyecto. ¿M? Eso sí, una aclaración pues como antes de empezar. Vamos a tratar de hacer como una sesión adicional. ¿Por qué? Bueno, siendo la segunda sesión esta, normalmente el próximo domingo se entregaría el taller, pero me parece bastante, pues, como chocante de pronto que ustedes retomen de la nada y sé que algunos no han empezado. Entonces, me parece que, bueno, les voy a dejar el tiempo. Vamos a tratar de, bueno, si no se resuelven dudas en esta sesión, voy a dedicar la otra sesión también a responder dudas. Eso sí, no dejando de lado de que la otra sesión empezamos con el taller número 5. ¿Listo? ¿Como para qué? Pues como para en la sesión dedicarle a esas dos cosas. Por una parte, a las preguntas que terminan del taller número 4 y a las preguntas de inicio, pues, del taller número 5. ¿Vale? Entonces, ¿para cuándo sería la entrega de este taller? La entrega de este taller no sería para el 23, como siempre se hace, sino sería para el 30 de enero. ¿Listo? Como para que lo tengan en cuenta. Eso sí, les digo de una vez, doy este tiempo es para que ustedes, bueno, se adapten un poco, pero traten de ir trabajándole. ¿Ok? Bueno, entiendo. Entiendo que el tiempo ahorita es bastante ocupado, pero pues es importante irle dando, muchachos. ¿Por qué? Porque si no, luego se les acumulan muchas cosas, ¿vale? Entonces, sepan administrar bien el tiempo. Bueno, eso en primera instancia. En segunda instancia, con los anuncios parroquiales, quisiera pues hacer énfasis en, bueno, que ya por fin, después de mucho tiempo, ya subí las soluciones del taller número 1, las rúbricas calificadas, ¿no? Es decir, yo califico a partir de rúbricas los talleres y pues aquí están las rúbricas de cada uno de los talleres. Yo les di una nomenclatura con letras, ¿sí? A, B, C, D, bueno, lo que sea. ¿Cómo van a saber pues de a quién corresponde cada rúbrica? Bueno, es simple. Vamos a ir aquí
este elemento, distribución talleres, y ahí van a ver qué letra le tocó a cada uno. Entonces, eh, ay, No estás perdón, compartiendo pantalla. no estoy compartiendo pantalla, disculpen. Listo. Entonces, les decía que en la parte de taller uno, en la parte más de arriba, pueden encontrar lo que corresponde a eso. Eh, Solución y calificaciones del taller uno. Entonces, en esta carpeta van a encontrar como una rúbrica para cada uno de los grupos. ¿Sí? Y pues la nomenclatura de a quién pertenece cada uno de estos, de estas rúbricas, eh, pues se puede encontrar aquí en este Excel que dice la distribución, cómo quedaron distribuidos, no por ningún orden en particular ni nada, simplemente pues que tenía que nombrarlos de alguna manera para no escribir todos los nombres de todos los integrantes. Eso fue así. Y pues en la rúbrica se comenta, por ejemplo, pues, eh, bueno, en qué ítems tuvieron desempeño completo, desempeño óptimo y cuáles no obtuvieron el desempeño óptimo y por qué no lo lograron. ¿Listo? Entonces aquí se incluyen los comentarios de, bueno, qué se debía hacer para alcanzar el desempeño óptimo. Eso pues siempre contrastado con lo que es la solución. Eh, Puse un video con la solución para que contrasten ahí si no, si sus respuestas eran erróneas, bueno, que puedan ver cómo eran bueno, que puedan retroalimentar ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ahí les queda disponible, por favor, revisen su calificación. Eso es importante para que si yo cometí algún error, que de hecho eh, por eso lo entregué tan tarde, porque ya casi lo iba a terminar y luego me di cuenta que había tremendo error que me cambiaba casi todo, pues bueno, me tocó volver y hacer las cosas y pues bueno, ya luego no me quedó tiempo y hasta ahorita lo publico. Entonces, si cometí otro error, si ahí algo está mal, por favor, coméntenme. ¿Listo? Y lo miramos. Me escriben un correo, lo miramos y lo corregimos. No hay ningún problema. ¿Vale? Bueno, muchachos. Esos eran los dos anuncios. Ahora, eh, bueno, antes de las preguntas, voy a explicar un tema que me parece muy relevante que lo sepan sobre todo pues en miras a su proyecto. Obviamente es un tema que se toca acá en el taller número 4, pero creo que principalmente donde juega un rol muy importante es justamente en el taller, en el proyecto, ¿sí? Cuando usted trata de hacer aplicaciones con los amplificadores que estamos tratando acá. Entonces, vamos a ver esto. Espero no demorarme mucho. Si me demoro, pues bueno, entenderán. Y luego procedemos con las dudas. ¿Listo? Entonces, bueno, los conceptos que vamos a ver el día de hoy son los de impedancia de entrada e impedancia de salida. Creo que, pues, en cualquier clase magistral se tratan estas cosas. Pero pues no está de más que eche como un refuerzo y que también como que dé una noción de cómo en la vida real, como en la experimentación, se hallan estos dos factores y qué importancia tienen. Porque realmente uno cuando empieza en esto del diseño de amplificadores, uno solamente se guía por lo que son las ecuaciones de ganancia de voltaje y deja de lado todo lo demás. Pero estas características son muy importantes, tanto así que pues les voy a mostrar el por qué
hago esta explicación. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, vamos a ver, si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y no hay ningún problema. Bueno, muchachos, entonces, el concepto de estos de impedancia de entrada y de salida, sobre todo la impedancia de entrada, es aplicable para cualquier circuito, ¿sí? No solamente los circuitos pequeños, los circuitos análogos, también los circuitos que funcionan, pues, de las redes eléctricas, ¿sí? Entonces, es un concepto que más básicamente va a denotar cómo nosotros podemos hacer, o bueno, cómo podemos resumir, por ejemplo, un circuito muy grande y detallarlo solamente en dos elementos. Bueno, entonces, cualquier cargador, cualquier fuente que ustedes tengan, se puede evidenciar de la siguiente manera. Una resistencia, perdón, una fuente y una resistencia en serie. Cualquier cargador si se tiene que mostrar de alguna manera, si se tiene que resumir, debería ser esto. ¿Por qué? Porque en caso de no considerarse esta resistencia, si nosotros viéramos algo así y tuviéramos, por ejemplo, una fuente de 10 voltios, si nosotros conectáramos una resistencia de carga, digamos que este es nuestro generador, pongámoslo ahí como en azulito. Si digamos que este es nuestro generador, básicamente podríamos conectar cualquier fuente, cualquier resistencia de carga y nuestro generador debería aportar la potencia, la corriente que básicamente que le pida la resistencia. Es decir, por ejemplo, si la resistencia fuera de 10 ohmios, ¿cuánta corriente estaría pasando por este circuito? Les pregunto a ustedes. Un amperio. Sí, básico, 1 amperio. Perfecto. Ahora, en caso de que no fueran 10 ohmios, sino que fuera un ohmio, ¿cuánta corriente debería pasar por este circuito? Pues se duplique, se haría 10 veces más grande, ¿no? 10 amperios. Y si básicamente esta resistencia dejara de existir, se podría decir que pasa infinita corriente en este circuito. Y esto físicamente no es posible. Dado esto, pues nosotros siempre para representar fuentes de la vida real, tenemos que representarlas con una resistencia que limite la capacidad de dar corriente. Y es por eso que todos los generadores, absolutamente todos, tienen en su hoja de especificaciones un valor de corriente específico máximo que pueden aportar, siendo que no son fuentes ideales, no pueden dar potencia infinita, pues tienen sí o sí que tener una limitación. Por ejemplo, si esta fuente tuviera una impedancia que llamamos impedancia de salida de 10 ohmios, podríamos tener en corto esta fuente. Podríamos ponerla en corto, directamente a tierra. Y de todas maneras, no se romperían las leyes de la conservación de la energía, porque de todas maneras, la corriente estaría limitada por esta fuente. Uy, ¿qué pasó?
Uy, ¿qué pasó? Ujú. Jue madre, qué pena, no sé qué pasó. Bueno, entonces, de todas maneras, si cortocircuitamos esta fuente, habría una corriente máxima de 1 amperio, ¿sí? Entonces, lo que viene a representar esta impedancia es la capacidad de dar corriente, o bueno, que es lo mismo, dar potencia de una fuente. Y siempre va a ir asociado a algo así. Tanto así, tanto como funciona para las fuentes, también funciona para los amplificadores. Los amplificadores no pueden dar una alimentación infinita de corriente, siempre van a estar limitados. Pongamos un ejemplo. Este es el circuito que yo monté para el video que grabé la semana pasada. Y si, por ejemplo, bueno, lo probamos, probémoslo así, de esta manera. Miremos acá. Le entran 20 milivoltios, le salen, bueno, le salen más o menos hasta 174, 178, eh, bueno, como hasta 180 milivoltios. Entonces, pues nosotros diríamos que este amplificador está amplificando 9 veces la señal, ¿no? Ahora, esto es posible para cualquier elemento que se le conecte acá. Bueno, vamos a ver que no. Si cambiáramos esta resistencia y pusiéramos una resistencia, por ejemplo, de 100 ohmios, veríamos que la señal cambia. Ya no tiene 100, 180 milivoltios pico, solo llega hasta 70. ¿Y por qué? Bueno, por la limitación de dar más corriente. Al ser una resistencia más pequeña, el amplificador debe dar más corriente. Y en ese sentido, se cae el voltaje. ¿Por qué? Porque se crea una especie de divisor de tensión entre el amplificador y la fuente, y la resistencia de carga, ¿sí? ¿Cómo se puede evidenciar eso o cómo se puede representar? Bueno, no sé si alguno pues ya vio el documento de ecuaciones de amplificación, o sea, es un documento que subí ahí en el Classroom que pues resumen de manera muy sencilla lo que corresponde a los valores de ganancia de voltaje, bueno, a las ecuaciones, impedancia de entrada, impedancia de salida. Entonces, aquí en la parte de arriba se incluía lo que decía un modelo de amplificador ideal. Bueno, esta configuración es como la especie de el resumen que se le puede hacer a cualquier tipo de amplificador. Todo parte de hacer equivalentes Thevenin en nuestro circuito para poder resumirlo de esta manera. Siendo que le entra una señal AC y le sale una señal AC, todo lo que está dentro, toda la parte de la polarización, todo se ve resumido simplemente en estos elementos. Ya la demostración, pues, no la voy a mostrar acá porque pues me parece pues algo que ya se extiende bastante. Pero lo que es importante es que, bueno, para cada configuración, pues vamos a tener unos diferentes valores. ¿Qué nos dicen estos valores? Nos van a decir cómo
va a ir, cómo va a resultar este modelo. Y se aplican muy bien, se pueden aplicar muy bien. Veamos un ejemplo. Si nosotros dijéramos que este circuito que tenemos acá, si le sacáramos la impedancia de salida, esta sería de 160, ¿no? ¿Por qué? Porque como vemos acá, la impedancia de salida del source común, que es el circuito que estamos probando, es básicamente simplemente la resistencia de drain. Entonces, obviamente, estaría acá incluido. O sea, bueno, esta sería la que consideramos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Bueno, entonces, tenemos esto. Decimos que esta, eh, esta resistencia es de 160. ¿Qué pasa? Cuando tenemos el primer caso que nosotros probamos de 10, con una resistencia de 10K, sucedía que casi no se caía la tensión. Teníamos un valor de salida de 180. Pero, ¿qué creen que sucederá si yo le pongo una resistencia de carga igual a la impedancia de salida? ¿Qué debería pasar? Y sí, les pregunto a ustedes. El voltaje se reduce a la mitad. El voltaje se reduciría a la mitad, exactamente. Es simplemente una cuestión de divisor de tensión. Si en el principio con una resistencia grande o con un circuito abierto, ¿sí? O sea, simplemente probándolo así el voltaje en el nodo, el valor de salida es de 180 milivoltios. Acá en este caso, si lo comprobamos, vamos a verificar que estrictamente solo vamos a ver la mitad de la salida. Analizamos acá 188.8, básicamente 90 milivoltios. La señal se disminuyó a la mitad. Entonces, ya comprobado el modelo, podríamos decir, ok, listo. ¿Qué sería lo ideal en cuanto a esto? Eh, bueno, básicamente lo ideal es que lo amplificado no se, que el voltaje amplificado no se quede dentro del amplificador, sino que se transfiera la carga. ¿Cómo es, cómo, o bueno, qué regla debe cumplirse para que pase esto? Muy simple, que la carga sea mucho, mucho más grande que la impedancia de salida. ¿Por qué? Porque si esto se cumple, si tenemos algo de este corte, el divisor de tensión va a hacer que casi absolutamente todo este voltaje que yo tengo acá se pase a mi resistencia absolutamente más grande que la otra, haciendo que el que haya esta resistencia sea básicamente despreciable para el circuito, ¿sí? Uno pensaría que un valor más grande de resistencia significa una carga más exigente, pero es justamente lo contrario. Las cargas más exigentes son las más pequeñas, porque son las en las cuales se amerita tener una corriente más grande
Y por tanto, siendo que la potencia, y por tanto, pues siendo que la potencia es voltaje por corriente, pues una potencia más grande. Entonces, obviamente, con una impedancia mucho más grande, de una resistencia de carga mucho más grande, se exige menos el circuito y por eso él puede aportar el voltaje sin ningún problema. Con una impedancia más pequeña, con una resistencia de carga más pequeña, se exige una corriente más grande y pasa lo de que se pierde voltaje en esta impedancia de salida. ¿Listo? Esa es la cuestión. Bueno, muchachos, hasta ahí todos va, todo claro. Sí, sí. Ok, gracias, gracias. Necesito que me comenten, necesito que me digan, necesito retroalimentación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros como ya tenemos unos amplificadores muy bien caracterizados, que sabemos su estructura, que podemos hallar los equivalentes de manera muy sencilla, pues básicamente no tenemos que preocuparnos mucho por la medición de esta impedancia de salida y tampoco de la impedancia de entrada, que es otro elemento que pues haré énfasis más adelante, en el que haré énfasis más adelante. Pero, bueno, o sea, lo tenemos por ecuaciones y podemos saberlo muy fácil a partir de lo que es la teoría. Pero, ¿qué haríamos si nosotros tuviéramos un elemento o tuviéramos un amplificador que básicamente no pudiéramos saber qué hay dentro de él? ¿Sí? Básicamente una caja negra. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, vamos a dibujarlo acá. Tenemos una caja negra que nos dice generador. Sabemos que este generador se puede representar con lo siguiente. Fuente, resistencia. Esta resistencia es resistencia Thevenin o resistencia o impedancia de salida. ¿Sí? Digámoslo, pongámoslo aquí. Basic, RSIC. Dejémoslo así. Si nosotros sabemos que lo que hay dentro se puede representar de esta manera, para hallar estos elementos podemos seguir una serie de pasos. En primera instancia, tendríamos que medir el voltaje en circuito abierto. ¿Sí? Esto es como paso 1. ¿Eso qué nos arrojaría? Nos arrojaría la información de cuánto es el valor de la fuente de voltaje que está dentro de este generador. ¿Por qué? Porque si por acá, por este terminal, no hay flujo de corriente, ¿qué deberíamos ver en este terminal? ¿Qué valor mediríamos en este terminal? Pregunta para ustedes. ¿Ninguno? ¿Todos ya se lo respondieron? ¿Mm? ¿Qué deberíamos ver si medimos en voltaje en circuito abierto? ¿Qué valor de voltaje? El de la fuente.
El de la fuente es estrictamente la que podemos modelar de esta manera. Exacto. Entonces, esto es para hallar basic. Listo. Luego, como en segunda instancia, procederíamos a probarlo con una fuente, con una carga. Medir el voltaje con una carga similar, o bueno, con una carga puede ser una carga pequeña o similar a la impedancia de salida. Eh, Eso sí, pues obviamente si uno no sabe la impedancia que hay dentro del generador, uno debe con un potenciómetro verificar más o menos que haya salida, haya un voltaje de salida acá en esta resistencia, pero bueno, simplemente se coloca una carga. Es para saber cómo funciona o bueno, qué voltaje tendríamos con una cierta carga, ¿sí? Entonces a partir de RL podemos tener un voltaje, podemos decirle voltaje con RL. Listo. A partir de eso ya podríamos hacer la relación eh, del divisor de tensión. ¿Por qué? ¿Cómo sería esto? Bueno, si combinamos las dos cosas, hay una ecuación que nos relaciona todo, que es la ecuación de divisor de tensión. Nos diría que el voltaje de salida es igual al voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia en la que recae el voltaje de salida sobre la suma de las resistencias que componen el divisor, RL más RSIC. Si vamos a ver esto, nosotros ya tenemos esas medidas. Por ejemplo, hagamos el ejemplo. Si lo medimos en circuito abierto o con una impedancia muy grande, va a ser exactamente lo mismo. Si lo medimos con una impedancia muy grande, el voltaje de salida va a ser 180 milivoltios. Entonces, aquí, en el ejemplo que tenemos, aquí me da 180 de SIC, me va a dar 180 milivoltios. Si, bueno, seguimos el segundo paso. Medir el voltaje con una carga pequeña. Bueno, voy a medirlo, pues ya sabiendo que más o menos es 160. Voy a poner un valor pequeño, digamos 100 ohmios. ¿Qué pasaría si esta resistencia se vuelve 100 ohmios? Bueno, vamos a ver que el voltaje de la salida se nos cae desde 180 hasta 70. ¿Sí? Entonces tendríamos que el voltaje con la resistencia se nos cae a 70 milivoltios. Que pues obviamente este es el voltaje de salida. Y pues obviamente considerando que la resistencia fue una resistencia de 100 ohmios.
Y listo, el tercer paso nos dice hacer la relación del divisor de tensión. Listo. Bueno, entonces nos dice voltaje de salida, ya lo tenemos acá, 70 milivoltios, igual al voltaje total de la fuente, multiplicado por RL sobre, bueno, RL ya también tenemos el valor, 100, sobre 100 más RSIC. Despejando, hallaríamos el valor de la resistencia interna del generador que no podíamos saber anteriormente. Y ya tendríamos este modelo, tanto el voltaje de la fuente en circuito abierto como la impedancia Thevenin asociada, la impedancia de salida o la impedancia Thevenin asociada a este generador. ¿Está claro el procedimiento, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Perfecto, listo. Bueno, súper. Ok, eso sería en cuanto a impedancia de salida. Este puede ser un generador o simplemente un amplificador. Como su modelo lo muestra, también responde a lo mismo. Ahora, eh, este procedimiento es mucho más común que el de medir una impedancia de entrada, pero de todas maneras pues voy a mostrar el de impedancia de entrada porque también constituye una parte importante de lo que es nuestro amplificador. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si consideramos esta estructura que vemos acá, vamos a ver que esta estructura, pues si nosotros le conectamos una fuente, no tendría problemas a la entrada. ¿Por qué? Porque, perdón, no tendríamos problemas a la entrada porque pues se conecta directo y el mismo voltaje de la fuente es el mismo voltaje que entra al amplificador y es el voltaje amplificado. Por ejemplo, pues en nuestro ejemplo, este, este es de 9 veces, un amplificador de 9 veces. Y bueno, ya analizamos nuestra impedancia de salida de 160 ohms. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa? Es que estamos considerando un generador ideal. Realmente, como les digo, ningún generador es ideal. Todos tienen asociado una impedancia Thevenin o una impedancia de salida. Y bueno, en la vida real, en los generadores, pues esta impedancia no es muy grande y por eso hay veces no la consideramos. Más o menos está ubicado alrededor de 50 ohmios. Y como las impedancias de entrada son siempre grandes, pues no tenemos problema con ellas. Por ejemplo, eh, si vamos a ver cuánto es la impedancia de entrada de un source común, tendríamos que ver qué es el paralelo entre la resistencia de gate 1 y la resistencia de gate 2, el paralelo de las dos resistencias de gate, que en este caso, para este ejemplo, sería de 5 kilo ohmios. 10 en paralelo con 10 da la mitad, 5. Entonces, pasa lo mismo que aquí en este circuito. Si siempre que la impedancia de entrada sea mucho más grande que la resistencia, la impedancia de salida del generador, no vamos a tener problema. ¿Por qué? Porque 50 ohmios comparado con 5K, o sea,
uno es 100 veces más grande que la otra, ¿sí? Básicamente, esta resistencia es despreciable, por eso es que hay veces que no la tenemos en cuenta. Pero ¿qué pasa? No siempre es así cuando estamos trabajando con amplificadores en cascada, es decir, uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque ya un alimentador no estará alimentado, perdón, un amplificador no estará alimentado por una fuente, sino que estará alimentado por otro amplificador, el cual pues va a tener una impedancia que depende de las condiciones de ese amplificador. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de tener una impedancia de 50 ohmios, tuviéramos una impedancia de 1K? ¿Cuánto sería el voltaje en términos de basic? ¿Cuánto sería el voltaje que vemos en este punto? 5/6 de sí. Exacto, 5 sextos de basic. Y bueno, tal vez uno diría, un sexto no es una parte muy grande que se pierde, pero si se crece más esta resistencia, ahí tendríamos un problema grave, porque ya nos está cumpliendo esto. Más o menos que sea mucho, mucho más grande, es que sea 10 veces más grande o mucho más, preferiblemente mucho más. ¿Sí? Entonces, aquí también tendríamos que tener cuidado en saber cuál es la impedancia de entrada para y cuál es la impedancia de salida de este generador para que el acople sea correcto. Esto es lo que se llama un acople correcto, que se ve en el proyecto y que algunos compañeros me preguntaban, ¿qué significa eso? Bueno, es esto, que no haya una pérdida, que haya una eficiencia en la transmisión de la señal, que no se quede donde no nos interesa, sino que se transmita en donde sí importa. ¿Por qué? Porque si esto pasa, esto de acá, pues vamos a ver que obviamente el afectado va a ser el amplificador. Y uno va a decir, este amplificador que funcionaba también ya no es lo que era, ya no es lo que era. Bueno, el problema no es justamente con el amplificador, es con lo que se ha conectado atrás del amplificador. Me puede funcionar muy bien cuando lo pongo con generador, pero cuando pongo otra carga, se daña todo. Entonces, pues, esa no es la idea. Como vemos, en condiciones ideales, se nos cae el valor de voltaje. Miren, 150 en lugar de 180. Y no pasó nada acá. Aquí no tiene nada que ver. Es aquí en el acople. Porque parte del voltaje se está quedando acá en esta resistencia y solo se amplifica lo que entra al amplificador. Entonces, ni modo. Bueno, entonces es por eso la importancia de tener caracterizado esto, para que no sucedan este tipo de cosas. Ahora, ¿cómo sería el procedimiento para medir esta impedancia de entrada en un amplificador? Bueno, es muy similar al anterior. Eh, Más o menos sería algo por este estilo. Tenemos un amplificador o un osciloscopio, también hay veces hay que medir las impedancias de entrada del osciloscopio. Bueno, entonces este es el, bueno, amplificador que tiene una entrada acá. Digamos que no sabemos lo que hay adentro, pero sabemos que podría, al igual que acá, podría expresarse o podría representarse como una impedancia equivalente, algo así. Ahora, bueno, entonces, ¿cómo haríamos para saber? Bueno, tendríamos que saber a partir de su salida, ¿sí?
medir el voltaje de salida. No es necesario conectarlo a ninguna carga, es simplemente cuestión de medir el voltaje sin ningún problema acá. Podríamos medirlo con una carga grande o en circuito abierto. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Voy a tener una resistencia acá conectada. Bueno, digamos que este es mi generador, tiene una resistencia asociada, RSIC, BSIC. Voy a poner una resistencia adicional entre el generador y el amplificador. Llamémosla resistencia de prueba. Entonces, primero lo que voy a hacer para esto es medir el voltaje en circuito abierto sin la resistencia, sin RP. Entonces, quito RP y mido el voltaje de salida. Entonces, miro esto para saber el valor de salida. Listo. Segundo, mido el voltaje de salida con la resistencia RP. La resistencia RP tiene que ser cercana a la impedancia de salida, como pues ya lo vimos anteriormente en el anterior ejemplo de la impedancia de salida. ¿Sí? Entonces mido esto, podemos llamarlo B con RP. Entonces, analizo el circuito y verifico la relación, el divisor de tensión. Bueno, miremos el ejemplo. Hagámoslo acá. Bueno, entonces pongamos una impedancia muy pequeña acá. Vamos a ver, listo. Entonces nos da un total de 180, más o menos 180 a la salida. ¿Sí? Entonces, listo. Son 180 milivoltios. Ahora, cuando pongo una resistencia, perdón, de por ejemplo un K, ¿qué pasa? Se cae la señal, se cae a 150. Entonces, miro que con una resistencia de 1K, el voltaje de salida se vuelve 150 milivoltios. Analizo el circuito. Bueno, ¿cómo sería el circuito? El circuito sería así, de la siguiente manera, como lo vemos acá. A ver si lo podemos sacar fácil.
Entonces, ¿el circuito cómo está? El circuito está de esta manera. Listo. Entonces, en el caso en que nosotros colocamos esta fuente de 1K, digamos que esta fueran 50 ohmios, que pues es muy despreciable. Entonces, si antes con una señal de entrada de 20 milivoltios me la amplificaba a una señal de 180, es porque la amplificación es de 9 veces, ¿no? Ahora, si se redujo la amplificación, no fue por cuestión del amplificador, fue por cuestión de que parte del voltaje recae en esta resistencia. Entonces, si nuestro voltaje de salida actualmente está en 150 milivoltios, es porque, bueno, se amplificó menos voltaje. ¿Cuánto voltaje se amplificó? Bueno, es muy simple. Simplemente sería 180 dividido 150 dividido 9. 16.666. Entonces, aquí, en esta resistencia, que es donde importa para que se amplifique el voltaje, no habían 20 milivoltios, sino habían 16.666. Profe, ¿por qué es 9? Ah, bueno, porque analizamos, antes habíamos analizado el circuito y sabíamos que con un voltaje de entrada de 20 milivoltios teníamos a la salida uno de 180. Entonces, pues 180 dividido 20, 9 veces. O sea, el amplificador amplifica 9 veces la señal de entrada. Vale, listo, gracias. Y sí, entonces como no cambió nada interno de este amplificador, debemos asumir que pues sigue amplificando 9 veces. Entonces, analizar el circuito es cuestión de devolverse. Saber que aquí están recayendo solo 16.666. Entonces, en este caso, pues nosotros tendríamos que, lo mismo, verificar. A ver, entonces sería cuestión de decir si el voltaje Vx es igual a Vsic multiplicado por Zin sobre Zin más Rp. No incluyo Rsic porque es muy pequeño, es insignificante. Pero si la quieren incluir, pues no hay ningún problema. Entonces, yo podría reemplazar esto y decir que 16.66 milivoltios es igual a 20 milivoltios multiplicado por Zin sobre Zin más 1K. Y despejando, pues tendría el valor de la impedancia de entrada. ¿Sí se entiende por qué, muchachos? Sí, señor. Ok. ¿Ninguna duda? ¿Alguno que tenga dudas? Si no, bueno. Entonces, esa sería la cuestión para medir. Esta sería la cuestión pues para analizar tanto la impedancia de entrada como la de salida en algunos amplificadores que no se conoce su impedancia. Es importante sobre todo para cuando, digamos, en circuitos como los de BJT,
no es tan fácil sacar la impedancia de entrada porque tiene unos componentes adicionales. Miremoslo acá. Entonces, por ejemplo, fijémonos que para la impedancia de entrada del emisor común, que es como el análogo del source común, fijémonos que aquí involucra otro elemento que es RPI, que es venido de un modelo. Entonces, ahí es lo importante saber cómo medir este tipo de cosas para tener un valor real, ¿sí? Que obviamente se puede sacar por teoría, pero pues también es importante tener como la noción de saberlo cómo sacar en la parte práctica. Y lo mismo la impedancia de salida. La impedancia de salida hay veces como que es una cuestión de un equivalente, entonces si no queremos, si no nos fijamos muy bien de este valor, pues podemos hacerlo experimentalmente y sacar los valores de impedancia de salida. Y como les decía, ¿por qué es importante esto? Simplemente porque en nuestro diseño vamos a tener cosas como estas. Vamos a tener en el diseño eh, ¿qué? De nuestro circuito, de nuestro circuito del proyecto. Vamos a tener cosas como estas. Un amplificador detrás del otro. Digamos Z out 1, 1, 1, 1, 1, 1, AMP 1, este siendo el AMP 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y este siendo el AMP 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Listo. Entonces, pues tendríamos que tener en cuenta que para un correcto acople, que la impedancia de salida del 1 sea mucho más pequeña que la impedancia de entrada del 2 y que la impedancia de salida del 2 sea mucho más pequeña que la impedancia de entrada del 3. Así por el estilo. Entonces, pues es cuestión de tener cuidado con eso, no es más. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o se entendió el tema? ¿Todos ¿Todo? claros? Sí, todo claro. Gracias, gracias David. Bueno, listo. Entonces, bueno, eso era todo con respecto a ese tema. Pues vamos a pasar entonces, no, ya es todo. Por el momento a lo que es las preguntas que ustedes puedan tener. Creo que pues voy a empezar con la de hoy, Santiago, que me escribió esta mañana en el Classroom, que no le he contestado porque pues no es la solución tan trivial que pensaba esta mañana. O sea, esta mañana pensaba como, no, tal vez la solución es muy sencilla, pero pues bueno, puede resultar algo distinto. Entonces me decía David que no podían importar el MOSFET. No sé si todavía es recurrente el error, David. Sí, todavía sigue fallando la simulación. Bueno, ¿cómo lo intentaron incluir? ¿Como un modelo o como un subcircuito? Como un modelo, como un subcircuito, no, o sea, a la hora de implementar como un subcircuito, como toca partir también de un modelo, pues está el mismo error. Ah, bueno, David. No, lo que pasa es que, claro, el elemento, como es un integrado completo, está programado es para integrarse como un subcircuito.
porque tiene varias capacitancias internas. Entonces sí es obligatorio ponerlo como un subcircuito. Pero si usted quisiera ponerlo solo como un modelo, pues tendría que ver lo que corresponde al modelo de NMOS. Mire que aquí dice, recordemos que siempre es modelo, nombre, definición del elemento. Por ejemplo, estos son diodos. Este sí es este es el elemento NMOS. Si usted quisiera copiar solamente como un modelo, debería incluir solamente esto. Pero bueno, ¿qué es más recomendable? Es más recomendable incluir todo el subcircuito y crear un elemento de tres componentes, pues para eso. Pero como le digo, podría incluirlo solo con esto y ya. No le debería representar ningún problema, ¿vale? Es que a la serie eso aparece un mensaje que dice Missing Gray Note for Xenon. No sé si lo tiene ahí. Eh, vale, un momento me conecto desde el computador que lo tengo, entonces. Sí, porque si le está diciendo Zener es porque está incluyendo alguno de estos modelos. O sea, solamente debe meter esta parte. Si incluye uno de estos, ya le estaría metiéndole, metiéndole dos cosas, dos componentes a un solo elemento y un componente que no pertenece a eso. Entonces, bueno, si quiere, ahí lo espero y ya lo vemos. Eh, bueno, no sé si hayan más preguntas, muchachos. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Claro, Juan Pablo. Eh, ¿Puedo compartir pantalla de casualidad? Claro, claro, que estuviéramos bravos. Ok. ¿Ya? Creo. Eh, yo estuve importando el modelo del transistor que usted nos envió. Sin embargo, el principal problema es que hice el circuito primero para ver los gráficos y Ujú. efectivamente la ecuación no me da idéntica, pero sí muy similar, al punto de que las aproximaciones de valores comerciales aquí son prácticamente las mismas. Sin embargo, el problema que se me presentó fue que cuando cojo la señal de salida me sale con una amplitud de microvoltios, de 40 microvoltios, a pesar de empezar con una de amplitud de 100 milivoltios. A ver, qué raro. La misma simulación que yo ejecuté. Mm, Sí, y aquí en el Excel saqué los datos del circuito primero, o sea, el que tiene la resistencia con valores entre un K y 10K, sí, el de y, caracterización. y el de caracterización. No sé por qué sale así. A ver. ¿Cómo agregó el modelo, Pablo? ¿Podría de pronto hacerlo Bien, de nuevo? lo hice así, no me acuerdo cómo se llamaba creo que era este, creo, ¿no? Eh, de pronto, no me acuerdo cómo lo tenía guardado. A ver. Mm, Si quiere, cópielo de nuevo. Bueno, ya se lo paso aquí por el chat. Dele, gracias. Ojalá no se corte. A ver.
No, sí, Muchas sí, gracias. sí se cortó al final. Falta, falta un pedacito. Eh, pero se lo parto en Ahorita, dos partes porque es que tiene un número de caracteres máximo. A ok. ver, primera parte y segunda parte. Así sería como lo importante. Eh, eh, sí. Ah, bueno, ahí está el primer problema. Ahí, Juan Pablo. Fíjese que Bueno, ahí abajo, ahí en ujú. el modelo dice que eh, subcircuit 3, 4, 5 y los nodos corresponden el 3 al drain, el 4 al gate y el 5 al source. El 3 al drain, Sí, el 4 al gate sí. y el 5 al source. Ok, ok. Entonces, en la caracterización le funcionaba bien porque tanto gate como drain estaban conectados al mismo punto. Pero acá, pues, ya es distinto. Bien, entonces solamente tendría que, por así decirlo, conectar las partes de gate con drain. Sí, bueno, primero guarde el modelo. Ah, sí. La verdad, yo lo guardé haciendo un circuito. eh, Eh, yo lo guardé más o menos así. Me imagino. ¿Cómo? Uy, pero no vuelva a hacer todo el circuito que nos... No, 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 eh, entonces aquí le daría guardar cambios, sí. No supe cómo más guardar los cambios. Y creo que ahí ya estaría guardado. Sí, ya está guardado. No era necesidad hacer todo eso, solamente se le da a guardar y ya. Pero No, bueno, sí, no sabía, la verdad no sé cómo guardar aquí, así que me tocó ponerme a hacer eso, ¿no? listo. Pero entonces ahorita le va, o sea, tiene que actualizarlo. Por ejemplo, bórrelo y lo vuelva a incluir. Y verá que le va a salir cambiado, porque todavía, mire que no está cambiado las posiciones. Ah, sí, tiene razón. Eh, No, esa es la figura.
No, lo que le decía era que borré el elemento, este cosito, Ah, ok, ok. y cuando saque el otro ya va a estar actualizado. Eso. Listo. Ay, creo que quedó cortado en una componente. Ah, pero bueno, ya está amplificando Ya algo. está amplificando, sí. Listo. Muchísimas gracias, profesor. Vale, sí, señor, no hay ningún problema. Muchas Igual, gracias. puede dejarlo de las posiciones que quiera, así como cuando les cambia el orden, pero gráficamente no. O sea, era importante como respetar que el 3 es el drain, el 4 es el gate, el 5 es el source, pero No, ya luego les puede cambiar, ponerlos en el la orden que quiera posición. ya. Ah, listo. Muchas gracias. Vale, sí, señor. Bueno, David, sí, ya está listo para lo del modelo. Sí, profe, ya le compartí la pantalla. Listo, perfecto. Pues aquí había puesto ya el modelo, solamente el modelo, como para probarlo, y aquí pues solamente puse una resistencia fija, para mirar como si era eso que no funcionaba, Ujú. pero parece que es esto. Y voy a- Missing drain node for center. Vea pues, qué raro. Pues verá, la verdad no sabría por qué. No sabría por qué presenta ese problema. Por eso yo siempre recurro a incluirlo como un subcircuito. Tal vez el problema que tiene es que la definición es NMOS, y de pronto ese no es la figurita que se adjudica a NMOS. Entonces, quizá ahí presente el problema. tal vez. A ver, de pronto otra componente. NMOS. Además era Inemos S4, tal vez. No, ese tiene separada la base. O sea, sí Mm, es este. sí, sí es ese, pero no sabría por qué no se le incluye. Tal vez incluye un componente que no está, o sea, como una de esas RS o RD, no está dada para un NMOS, pero cuando se incluye como, como subcircuito sí funciona. No sabría por qué, David, pero pues Pero, ahí sí ya le digo, es mucho mejor incluir el subcircuito que solamente el elemento NMOS. ¿Listo? vale, voy. Eh, no me recuerda cómo era que se hace el substituto. Si lo copia, cópielo en un archivo de texto. Voy a comprobar dónde tengo todos los modelos. Lo guarda y lo abre desde LTSpice. Sí, creo que ya está con la directriz esta. No, 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 pero es abrirlo físicamente, es decir, File, Ah, vale, vale, abrir vale. archivo. Me aparece el archivo de texto. Creo que no lo ha guardado. Yo no le vi que le diera guardar. Es que si está acá, aquí está, Ok. lo arrastra.
Pero bueno, es que usted tiene que ponerle que pueda verificar, abrir todos los archivos, todo Sí, tipo de sí, archivos. sí, sí, es verdad. Eso. Ya, ahora sí. Y ya salió esto. En subcircuito, clic derecho, ¿No? generar, crear símbolo. Y ya. Y ahí era lo que decía que el 4 era gate, ¿no? Sí, de hecho, pues ahí en el elemento, ahí dice, en la parte de abajo del subcircuito dice los nodos, dice nodes en un comentario, dice Ah, brain gate. 3 drain, 4 gate, 5 source. Y eso sí los puedo cambiar de posición, ¿verdad? Sí, exacto. Listo. ¿Ves, profe? Vale, David. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Eh, sí, Ujú. eh, aquí dice que encuentre los valores límites de la señal AC. Eso, mm, Ujú. ahí cómo vendría siendo, o sea, Bueno, eso es tan sencillo como comprobar hasta qué punto puede amplificar nuestro elemento. Como él está atado a un punto de polarización, si nosotros nos excedemos, si hacemos muy grande la parte AC, perdón, no estoy compartiendo pantalla, pues llega un punto en que se nos sale de región de saturación. Entonces, es simplemente probar hasta qué valor de entrada yo podría amplificar. ¿Cómo así? Pues bueno, por ejemplo, si yo le cambiara la entrada, ahorita está en 20 milivoltios y la pongo en 100 milivoltios, fíjese que mi amplificador me sigue pudiendo amplificar, ¿sí? Bueno, aquí con ese, bueno, aquí. Entonces él sigue pudiendo amplificar sin problema. Pero ¿qué pasa? Hasta cierto punto va a poder amplificar sin que haya un recorte. Aquí ya hay una deformación, pero sigue estando en región de saturación. Fijémonos que arriba no amplifica lo mismo que amplifica abajo. Eso es porque ya me estoy excediendo de la pequeña señal, ya estoy pasando a la gran señal AC. Entonces, eh, se, se evidencia que pues obviamente hay una degradación. Pero más que todo yo me refiero es a cuando, por ejemplo, la señal es tan grande, la señal de entrada es tan grande que ya no va a poder amplificarla más. Por ejemplo, aquí si le pongo una entrada de 500 milivoltios, no es que él me amplifique hasta el infinito, no. Fíjese que aquí ya hay un recorte. Y lo que me evidencia esto es que, en principio, en la parte de arriba, se salió de región de saturación y entró a región de corte mi transistor. Y en la parte de abajo salió de región de saturación y entró a región de triol. Estos recortes ya es el punto en el que más allá de eso no puede amplificar nada, ¿sí? Por el simple hecho que él tiene un DC y si se mueve mucho ese punto de DC, esos valores DC, mi transistor se sale de lo que digo, la región de saturación, que es la región que sirve para amplificar. Entonces es simplemente cuestión de verificar hasta qué punto puede amplificar mi circuito, mi transistor, antes de que pase esto. Es solamente eso.
¿vale? Ah, bueno. Gracias. ¿Vale, listo, compañero? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? No. Ok, bueno. Bueno, muchachos, entonces quedan abiertos los canales habituales para dejar sus preguntas. Obviamente el Classroom como opción prioritaria, seguido por el correo si pues ya consideran que es un caso muy específico y tienen que enviar imágenes. De todas maneras, como les digo, la próxima clase vamos a... eh, sigo aceptando dudas de MOSFET, del taller de MOSFET, pero pues ya sí vamos a empezar a ver BJT, ¿listo? Entonces, en última instancia, pues bueno, tienen la siguiente clase como para aclarar las últimas cosas y terminar su taller, ¿vale? De resto no sería más, muchachos. Pues nada, agradecerles su atención hasta estas horas de la noche. Eh, bueno, espero que tengan buena noche y buena semana. ¿Listo? Bueno, gracias. Gracias, Vale, profesor. Lo mismo. vale, sí. Bueno, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.